Capítulo 20. Mi papá y mi mamá eran contradictorios en sus creencias y en sus comportamientos, pero complementarios y de un trato muy amoroso en la vida diaria. Había un contraste tan neto de actitud, de carácter y de formación entre los dos, que para el niño que yo era, esa diferencia radical entre mis modelos de vida resultaba el acertijo más difícil de descifrar. Él era agnóstico y ella casi mística. Él odiaba el dinero y ella la pobreza. Él era materialista en lo ultraterreno y en lo terreno espiritual, mientras ella dejaba lo espiritual para el más allá y lo terrenal perseguían los bienes materiales. La contradicción, sin embargo, no parecía alejarlos, sino atraerlos el uno al otro. Tal vez porque compartían de todas maneras un núcleo de ética humana en el que estaban identificados. Mi papá todo se lo consultaba, mientras que mi mamá, como se dice, veía por sus ojos y le manifestaba un amor hondo, incondicional, a prueba no solo de contratiempos, sino incluso de cualquier desacuerdo radical o de cualquier información maligna o perniciosa que alguna alma caritativa le diera sobre él. Yo lo quiero como es, entero, con todas sus cualidades y todos sus defectos, y me gustan de él hasta las cosas en que no estamos de acuerdo, nos dijo muchas veces mi mamá. Desde que se veían al mediodía o por la tarde, desde que se levantaban por la mañana, empezaban a contárselo todo, los sueños diurnos y las pesadillas nocturnas, con un entusiasmo de buenos amigos que llevan semanas sin verse. Se contaban lo bueno y lo malo de lo que les había ocurrido ese día, y no paraban de conversar sobre todos los temas: la vida de los hijos, los problemas de la oficina, los pequeños triunfos y las constantes derrotas de la vida cotidiana. Cuando estaban separados, hablaban muy bien el uno del otro. Cada cual, por su cuenta, nos enseñaba a querer las distintas cualidades de la pareja. A veces por la mañana, sobre todo en la finca de Río Negro, los encontraba abrazados en la cama, conversando. Mi papá le escribía poemas y canciones de amor que los hijos en los aniversarios teníamos que recitar y cantar, con coplas cómicas en cada cumpleaños, y la misma canción sentimental en cada aniversario, que mi hermana Marta acompañaba con la guitarra. Sin ti sería una sombra, nada sería sin tu amor. Incluso al final de su vida, mi papá había empezado a cultivar rosas en la finca por un motivo muy simple que contó en una entrevista. ¿Por qué las rosas? Simplemente porque a mi esposa, Cecilia, le gustan mucho las rosas. Mi mamá, a su vez, trabajaba tanto en el fondo por una causa altruista, para que mi papá no se tuviera que preocupar por ganar plata, e incluso para que pudiera regalarla, como le gustaba, sin pensar que estaba descuidando a la familia, pero sobre todo para que pudiera mantener su independencia mental en la universidad, para que no pudieran callarlo, como es tan común aquí, con la amenaza y la presión del hambre. Ya he dicho que mi papá tendía al iluminismo filosófico y que en materias teológicas era agnóstico. Mi mamá, en cambio, era y sigue siendo mística, aunque siempre repita que le hace falta y que ojalá tuviera muchísima más fe, creyente e incluso muy creyente, de misa diaria, como se dice, y siempre con Dios y la Santísima Virgen en la boca. Su religiosidad, sin embargo, tenía un componente animista muy fuerte, casi pagano, ya que los santos en quienes ella más creía no eran los del santoral, sino las almas de las personas muertas de su propia familia, a quienes ella santificaba automáticamente desde el momento de su muerte, sin esperar ninguna confirmación o autorización de la iglesia. Si se le perdía un billete o no encontraba las llaves, o si alguno de nosotros se enfermaba, ella encomendaba el asunto al alma de tío Joaquín, el arzobispo, o a la de Tata, cuando Tata se murió, o a la de Marta Cecilia, mi hermana, o a la de su madre, cuando se murió la abuelita Victoria, y finalmente a la de mi papá, desde que lo mataron. Pero al mismo tiempo, aunque siempre pendiente de esas inmateriales presencias extraterrestres, mi mamá no vivía nunca en ese estado que se llama de olvido del mundo y elevación espiritual. Todo lo contrario, era y sigue siendo la persona más realista que he conocido y con los pies mejor plantados en la tierra. Llevaba con mano firme y segura la economía familiar, fiel siempre a ese principio tan poco cristiano que sostiene que la caridad empieza por casa. Y era mucho más capaz que mi papá de resolver los problemas prácticos, tanto de nuestro entorno inmediato como de los demás, si le quedaba el tiempo necesario. Para mi papá,
La caridad en casa era algo sin sentido, pues eso no es ser generoso sino obedecer a los impulsos más naturales y primitivos, y no tenerlos equivalía para él a esa enfermiza degeneración de la mente llamada avaricia, y tan solo se puede hablar de caridad cuando ésta se aplica a quienes no pertenecen a nuestro círculo más cercano, y tal vez por eso siempre prestaba o regalaba la plata, o entregaba su tiempo a los proyectos más idealistas, aunque tuvieran su lado práctico, como enseñarles a los pobres a hervir agua, a fabricar letrinas o a construir acueductos y alcantarillados. Pero la caridad de mi papá, que en lo colectivo y lo social era completa, en lo cotidiano e individual era más teórica que práctica, concretamente en los asuntos médicos. Cuando algún campesino enfermo a los alrededores de la finca iba a consultarle alguna dolencia a él, era mi mamá la que tenía que salir a atenderlo, la que oía los síntomas y fingía referírselos a mi papá, que se quedaba leyendo en el cuarto o arrodillado frente a sus rosas en el rosal, mientras ella hacía la pantomima de que le consultaba, para luego ser ella misma la que le recetaba los remedios al paciente. Si alguno preguntaba por qué no podía verse directamente con el doctor, entonces mi mamá les decía que era lo mismo, pues ella tenía mucha práctica, se hacía pasar por enfermera, aunque lo único que sabía hacer era echar mercurocromo, cambiar vendas, lavar el termómetro y poner inyecciones, y que seguía al pie de la letra las instrucciones de su marido. A mi papá nunca le gustó el ejercicio directo de la medicina, y había en ello, según pude reconstruir mucho más tarde, una especie de trauma temprano en el que lo había hecho caer un profesor de cirugía en la universidad. Alguna vez lo había obligado a sacarle la vesícula a un paciente, cuando todavía no tenía la suficiente práctica. Y durante la colecistectomía, que es una operación delicada, le había ligado el coledoco al enfermo, y ese paciente, un hombre joven, de unos 40 años, había muerto pocos días después de la intervención. Es más, cuando lo cerraron, era ya seguro que poco tiempo después se moriría. Mi papá siempre fue de una torpeza absoluta con las manos. Era demasiado intelectual incluso para ser médico, y carecía por completo de esa destreza de carnicero que debe tener en todo caso un cirujano. Para él, hasta cambiar un bombillo era dificilísimo, no digamos cambiar una llanta. Cuando pinchaba, decía él burlándose de sí mismo, tenía que pararse a la orilla de la carretera como cualquier mujer a que llegara un hombre a socorrerla, o revisar un carburador, ¿qué será eso? O extraer limpiamente una vesícula sin tocar los delicados conductos que pasan por ahí. No entendía la mecánica y a duras penas sabía manejar carros automáticos, porque había aprendido tarde a conducir, y toda la vida, cada vez que tenía que enfrentarse al acto heroico de meterse en una glorieta en medio de mucho tráfico, lo hacía con los ojos cerrados, y decía sentir, cada vez que se ponía al volante, una profunda nostalgia por el bus. Tampoco era ágil ni bueno para ningún deporte, y en la cocina era completamente inútil, incapaz de hacerse un café o un huevo en cacerola. Detestaba que corriéramos riesgos, y yo era el único niño del barrio que montaba en bicicleta con casco, obligado por él, y también el único incapaz de treparse a los árboles, pues mi papá solamente me dejaba subir a un totumo enano que había en el antejardín de la casa, y el mayor heroísmo que me estaba permitido en este campo era lanzarme al vacío desde la rama más baja, es decir, como mucho, desde unos 30 centímetros de altura. Desde el episodio de ese hombre que se murió después de su intervención en el quirófano, si no me engaño, mi papá había renunciado definitivamente al ejercicio directo de su profesión, para la que no se sentía seguro ni hábil, y había preferido esas partes más globales de la ciencia médica que se llaman higiene, salud pública, epidemiología y medicina preventiva social. Ejercía la medicina desde un punto de vista netamente científico, pero sin un contacto directo con los pacientes y con la enfermedad. Prefería prevenirlas en interminables jornadas de vacunación o de enseñanza de normas higiénicas básicas. Tal vez incluso por un exceso de sensibilidad que lo llevaba a aborrecer la sangre, las heridas, el pus, las pústulas, los dolores, las vísceras, los líquidos, las emanaciones y todo eso que es inherente a la práctica cotidiana de la profesión médica cuando está en contacto directo con los enfermos.
Mi papá, que según los días se declaraba agnóstico o creyente en las enseñanzas humanas de Jesús, o ateo de tierra, pues en los aviones se convertía momentáneamente y se persinaba al empezar el vuelo, o ateo convencido, de los que se reían de los curas y hacían disquisiciones científicas e ilustradas sobre las más absurdas supersticiones religiosas, era, en cambio, un atormentado por la vida social y espiritual. Tenía los más grandes arranques de idealismo que le duraban años dedicados a causas perdidas, como la reforma agraria o los impuestos a la tierra, como el agua potable para todos, la vacunación universal o los derechos humanos, que fue su último arrebato de pasión intelectual y el que lo llevó al último sacrificio. Se hundía en abismos de furia e indignación por las injusticias sociales y vivía en general ocupado en temas importantes, de esos más alejados de la vida cotidiana y más teñidos de ansias de cambio y transformación progresista de la sociedad. Se conmovía fácilmente hasta llegar a las lágrimas y se exaltaba con la poesía y con la música, incluso con la música religiosa, como con una elevación estética que le imitaba con el éxtasis místico, y era precisamente la música, que oía encerrado a solas en la biblioteca y a todo volumen, su mejor medicina para los momentos de desconsuelo o decepción. Era al mismo tiempo un sensualista, un amante de la belleza, en hombres y mujeres, en la naturaleza y en las obras creadas por la humanidad, y un olvidado de las comodidades materiales de este mundo. Su generosidad se acercaba a la de algunos misioneros cristianos, y parecía no tener límites, o solo los límites de no tener que tocar el dolor con sus propias manos. Que no quiero verla, recitaba, y el mundo material para él parecía casi no existir, como no fuera por las condiciones mínimas de subsistencia que le obsesionaban como lo indispensable que había que brindar a cualquier ser humano para que todos pudieran dedicarse a lo verdaderamente importante, que eran las sublimes creaciones del conocimiento, de las ciencias, las artes y el espíritu. Para él lo más increíble y hermoso eran tanto los descubrimientos y avances de la ciencia como las grandes creaciones artísticas en la música y la literatura. Su cultura visual o pictórica no era muy grande, pero recuerdo muy bien con cuánta pasión me leía, traduciéndomela en el momento, la historia del arte de Gombrich, ese libro que nos encantaba por motivos distintos, a mí eróticos y a él por tener la virtud, que yo descubrí más tarde, de la claridad de una mente geométrica, ordenada, precisa, que al mismo tiempo sabía transmitir con sencillez y pasión las maravillas estéticas del arte. De sus lecturas puedo decir que estas eran múltiples, desordenadas y de todo tipo. En general, sus miles de libros que conservo están subrayados y llenos de notas, pero casi nunca más allá de las primeras 100 o 150 páginas, como si de un momento a otro lo asaltara una especie de desilusión o de desánimo, o, más probablemente, como si otro interés repentino hubiera suplantado el anterior. Leía pocas novelas, pero muchos libros de poesía, en inglés, francés y español. De la colombiana creía con sinceridad, y lo repetía casi todas las semanas, que el mejor poeta del país era Carlos Castro Saavedra. Rara vez aclaraba que este era también su mejor amigo, y que muchos sábados por la noche los pasaba con él en su finca de Río Negro, vecina a la nuestra, conversando y tomándose unos aguardientes saboreados. Tomo poquito porque me gusta mucho, comentaba al volver de sus veladas donde Carlos, que nunca pasaban de las 11 de la noche. Le interesaban la filosofía política y la sociología, Maquiavelo, Marx, Hobbes, Rousseau, Veblen, las ciencias exactas, Russell, Monod, Huxley, Darwin. La filosofía. Era un enamorado de los diálogos de Platón, que le gustaba leer en voz alta, y de las novelas racionales de Voltaire. Pero saltaba de esto a lo otro de una manera improvisada, diletantesca, y quizá por eso mismo muy feliz. Un mes estaba enamorado de Shakespeare, el otro de Antonio Machado o de García Lorca. Después nos soltaba durante semanas a Whitman o a Tolstoy. Era de grandes entusiasmos, de pasiones arrobadoras, pero no muy duraderas, quizá por la misma intensidad que les dedicaba al principio,
imposible de hacer que perdurara durante más de 2 o 3 meses de furor. Pese a todas sus luchas intelectuales y a la búsqueda deliberada de un liberalismo ilustrado y tolerante, mi papá se sabía víctima y representante involuntario de los prejuicios de la triste y anquilosada educación que había recibido en los pueblos remotos donde creció. Yo nací en el siglo XVIII, estoy a punto de cumplir 200 años, decía, al recordar su niñez, aunque racionalmente rechazaba el racismo con una argumentación furibunda, con ese exagerado apasionamiento de quien le teme al fantasma de lo contrario, y en ese exceso demuestra que más que con su interlocutor está discutiendo consigo mismo, convenciéndose por dentro, luchando contra un fantasma interior que lo atormenta. En la vida real le costaba aceptar con ánimo sereno si alguna de mis hermanas se relacionaba con una persona un poco más cargada de melanina que nosotros, y a veces se descuidaba y hablaba con gran orgullo de los ojos azules del abuelo, su padre, o del cabello rubio de algunos de sus hijos y sobrinos y nietos. Al contrario, mi mamá, que reconocía abiertamente que no le gustaban las personas oscuras o de facciones claramente indígenas, aunque no sabía por qué, por feas, decía, en repentinos arranques de franqueza, en su trato directo con ellas era mucho más tranquila, amable y desprejuiciada que mi papá. Tata, que había sido la niñera de ella y de la abuela, era una mezcla de negra e india. Quizá, gracias a la piel de la misma Tata, mi mamá sentía un cariño sincero por los negros y los indios, y una familiaridad en el contacto directo con ellos que carecía de toda molestia o repulsión. Por todo esto, era como si a veces, en lo que cada uno decía, no correspondiera a sus actuaciones en la vida real, y el agnóstico actuara como místico y la mística como materialista, en algunos aspectos y a veces todo lo contrario. El idealista como indiferente, racista y egoísta, y la materialista y racista como una cristiana verdadera para la que todas las personas eran iguales. Supongo que por eso se querían y admiraban tanto, porque mi mamá veía en los apasionados pensamientos generosos de mi papá la razón de su vida, y mi papá veía en las acciones de ella la realización práctica de sus pensamientos. Y a veces lo contrario, mi mamá lo veía actuar como el cristiano que ella hubiera querido ser en la vida práctica, y él la veía resolver los problemas cotidianos como la persona útil y racional que a él le gustaría haber sido. Estoy convencido de que mi papá, en parte, pudo dedicarse a sus arrebatos de idealismo, a sus impulsos de asistencia y trabajo político y social, porque los problemas diarios de la casa ya estaban resueltos gracias al sentido práctico de mi mamá. Esto fue cada vez más cierto, pues ella fue construyendo, a partir de su pequeña oficina en el edificio La Ceiba, a base de una austeridad y laboriosidad permanentes, una mediana empresa de administración de condominios, con cientos de edificios a su cargo y miles de empleados contratados y pagados por ella y por mis hermanas, que acabaron casi todas trabajando allí, a su lado, como planetas girando alrededor de una estrella con demasiada fuerza de atracción. Más que para conseguir cosas, el trabajo de mi mamá estaba dedicado a que mi papá pudiera hacer su vida sin tenerse que preocupar por llevar el sustento a la casa. Mi mamá consideraba maravilloso que esa holgura económica aportada por ella le permitiera a mi papá hablar y actuar sin hacer ningún cálculo de conveniencia laboral o monetaria, y sin tener que buscar alguna alternativa de trabajo en otro país, como había sucedido al principio de su matrimonio. Ella sentía algo de culpa por haberlo obligado a regresar al país a finales de la década del 50, cuando él tenía una posición segura y bien ganada en la OMS, y ella se había obstinado en que volvieran porque quería pasar los últimos añitos al lado de mi abuela, que siguió viva otras 3 décadas hasta los 92 añitos. Para mi mamá no había más que un sitio para vivir, Colombia, y solo un buen partero, el doctor Jorge Henao Posada, porque la única vez que la había atendido otro ginecólogo en Washington, cuando nació mi hermana mayor, le había dado fiebre puerperal y casi se muere. El doctor Henao Posada, mucho antes de las ecografías, tenía el poder mágico de adivinar el sexo de los hijos antes del nacimiento, y cuando aplicaba la trompeta a la barriga de las embarazadas, les decía muy serio: va a ser niño, o lo contrario, va a ser niña. Luego les advertía que lo iba a apuntar en su libreta,
Y después, cuando nacía el bebé, si lo que había dicho estaba bien, celebraba con la madre sus dotes de presciencia. Y si resultaba ser lo contrario, le decía a la mamá que estaba loca, que él no había dicho eso, y que se lo iba a comprobar porque lo tenía apuntado en la libreta. Y entonces le sacaba y se la mostraba a la señora. Pero mi mamá, que tuvo 4 mujeres seguidas, le descubrió el truco, que era apuntar en la libreta lo contrario de lo que decía. Hasta ese truco descubierto les había dado cierta complicidad entre ellos, y en cada embarazo que tuvo mi mamá en el exterior, al 6º o 7º mes dejaba a mi papá y volvía a Medellín para ser atendida por el doctor Henao Posada y tener otra hija colombiana. Y cuando al fin volvieron para quedarse definitivamente, porque la insistencia de mi mamá acabó doblando la voluntad de mi papá, él llegó a ganarse en la universidad la misma cifra que antes se ganaba en la OMS, solo que allá era en dólares y aquí en pesos, 3.000 a cada lado. Y quizá por eso mismo mi mamá sentía una gran responsabilidad por trabajar y ganarse la plata complementaria, de modo que entre los dos se ganaran en Colombia lo que él se ganaba antes por sí solo en el exterior. La seguridad económica que ella le daba a la familia le permitía a mi papá ser consecuente hasta el fondo con su independencia ideológica y mental. En eso también lo ideal y lo práctico hallaron siempre un complemento y una armonía que fue para nosotros la imagen, tan poco frecuente en esta vida, de la pareja feliz. Por este ejemplo de los dos, mis hermanas y yo, sabemos hoy en día que hay un único motivo por el que vale la pena perseguir algún dinero, para poder conservar y defender a toda costa la independencia mental, sin que nadie nos pueda someter a un chantaje laboral que nos impida ser lo que somos. Capítulo 21. Cuando mi papá llegaba de su trabajo en la universidad, podía venir de 2 maneras, de mal genio o de buen genio. Si llegaba de buen genio, lo cual ocurría casi siempre, pues era una persona casi siempre feliz, desde que entraba se oían sus maravillosas, estruendosas carcajadas, como campanadas de risa y alegría. Nos llamaba a los gritos a mis hermanas y a mí, y todos salíamos a recibir sus besos excesivos, sus frases exageradas, sus piropos hiperbólicos y sus abrazos largos. Si en cambio llegaba de mal genio, entraba en silencio y se encerraba furtivamente en la biblioteca, ponía música clásica a todo volumen y se sentaba a leer en su sillón reclinable, con la puerta cerrada con seguro. Al cabo de 1 o 2 horas de misteriosa alquimia, la biblioteca era el cuarto de las transformaciones, ese papá que había llegado mal encarado, gris, oscuro, volvía a salir radiante, feliz. La lectura y la música clásica le devolvían la alegría, las carcajadas y las ganas de abrazarnos y de hablar. Sin decirme una sola palabra, sin obligarme a leer y sin echarme el sermón de lo sana para el espíritu que podía ser la música clásica, yo entendí, solo mirándolo, viendo en él los efectos benéficos de la música y de la lectura, que en la vida todos podíamos recibir un gran regalo, no muy caro y más o menos al alcance de la mano, los libros y los discos. Ese señor oscuro y malhumorado que había llegado de la calle con la cabeza cargada de las malas influencias y las tragedias y las injusticias de la realidad, había recuperado su mejor semblante y la alegría de la mano de los buenos poetas, de los grandes pensadores y de los grandes músicos. Capítulo 22. Después, o antes, ya no sé, o antes y después, cuando lo dejaban en paz durante algunos años buenos, mi papá pudo dedicarse por entero a su trabajo. Fue entonces cuando fundó y fue el primer director de la Escuela Nacional de Salud Pública, con algunos aportes de la Fundación Rockefeller, y la izquierda estúpida y fundamentalista protestó por esa penetración imperialista, que en realidad no era otra cosa que filantropía de la buena, sin contraprestación alguna, fuera de algún simple gesto de agradecimiento, una placa y una carta. Y con el apoyo del gobierno nacional, después su cátedra, y desde algunos puestos públicos, nunca muy altos, nunca muy importantes y nada bien pagados, pero eso era lo de menos, pudo desplegar sus conocimientos prácticos en todo el país, y aquellos años fueron de éxito en muchas de sus gestiones. Los indicadores de salud y las tasas de mortalidad infantil progresaban despacio, pero firmemente hacia el ideal de los países más desarrollados. La cobertura en agua potable mejoraba. Las campañas nacionales de vacunación masiva surtían efecto. El INCORA, un instituto de reforma agraria, donde también trabajó durante el gobierno de Lleras Restrepo, repartió algunas haciendas ociosas entre los campesinos sin tierra.
Ayudó a fundar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Abrió acueductos y alcantarillados por pueblos y veredas y ciudades. Mi papá había hecho una especie de alianza pragmática con un líder político, conservador, también médico, Ignacio Vélez Escobar, y ese dúo que morigueraba la desconfianza en mi papá. Por el lado derecho no será tan peligroso ni tan comunista desde que está con Ignacio, y la desconfianza en Vélez, por el izquierdo, no será tan reaccionario desde que está con Héctor. Consiguió cosas buenas. Se dedicó a su pasión, a salvar vidas, a mejorar las condiciones básicas de salud y de higiene, agua potable, ración de proteínas, disposición de excretas, un techo para la lluvia y para el sol. La vida transcurría en una especie de rutina feliz y sin mayores sobresaltos, con la empresa de mi mamá en pleno crecimiento, con días, semanas, meses y años idénticos, en las que todos los hijos estudiábamos bien, pasábamos los exámenes del colegio sin problema, y mi papá y mi mamá madrugaban a trabajar, sin quejarse, sin que yo haya visto ni oído nunca, ni un solo día, un gesto de duda o de pereza, pues en el trabajo se sentían útiles y exitosos, o incluso realizados. Como también empezaba a decirse en esos días, los fines de semana, si no había campañas en los barrios pobres, íbamos a Río Negro y allá yo hacía largas caminatas con mi papá, que mientras caminaba me recitaba poemas de memoria y después me leía a la sombra de un árbol el Martín Fierro, La Guerra y la Paz o poemas de Barba Jacob, mientras mi mamá y mis hermanas jugaban cartas o conversaban tranquilamente de novios, amoríos y pretendientes, en una especie de armonía serena que pareciera que pudiera durar toda la vida. La oficina de mi mamá aportaba un bienestar que antes no habíamos conocido, y en diciembre nos íbamos todos juntos para Cartagena, a la casa del tío Rafa y de la tía Mona, la hermana de mi mamá, que se había casado con un arquitecto costeño muy exitoso, muy generoso, gran trabajador, compañero de mi tía en la universidad, y que tenía una familia ideal para nosotros, pues su prole era simétricamente opuesta a la nuestra. También 6 hijos, pero 5 hombres y una sola mujer. Como mi papá era pésimo chofer, incapaz no digamos de cambiar una llanta, sino incluso de llenar un radiador, mi mamá se iba con mis hermanas en una camioneta, por tierra, tragándose el polvo del camino durante las 28 horas que duraba el viaje, partido en 2 jornadas extenuantes. Y en cambio mi papá y yo nos íbamos en avión, como si eso fuera la cosa más natural del mundo. Los machos privilegiados que dejaban que las mujeres corrieran el riesgo y la aventura de hacer el viaje por tierra, mientras nosotros en una hora volábamos descansados hasta el mismo destino, como los reyesitos de la creación. Una injusticia y una barbaridad que solo ahora percibo, pero que en ese entonces me parecía la cosa más natural del mundo, pues en mi casa se sabía que las mujeres eran las valientes y las prácticas, las capaces de todo, las que encaraban con entereza y felicidad el camino, mientras los hombres éramos mimados, incapaces y más bien inútiles para la vida real y los inconvenientes de la vida diaria, y solo buenos para pontificar sobre la verdad y la justicia. Éramos ridículos en esto, como en tantas otras cosas que aún no han desaparecido del todo, pero no siempre nos dábamos cuenta. Fueron años de dicha, digo, pero la felicidad está hecha de una sustancia tan liviana que fácilmente se disuelve en el recuerdo, y si regresa a la memoria lo hace con un sentimiento empalagoso que la contamina y que siempre he rechazado por inútil, por dulzón y en últimas por dañino para vivir el presente, la nostalgia. Aunque del mismo modo hay que señalar que las tragedias posteriores no deben empañar ese recuerdo feliz, ni lo pueden teñir de desgracia, como a veces les pasa a algunos temperamentos que se enferman de resentimiento con el mundo, y que a raíz de episodios posteriores injustos o muy tristes, borran del pasado incluso los indudables periodos de alegría y plenitud. Creo que lo que pasó después no puede contaminar de amargura esos años felices. Para no caer en la nostalgia dulzona ni en el resentimiento que todo lo tiñe de desolación, basta decir que en Cartagena pasábamos un mes entero de felicidad. Y yo, a veces, hasta mes y medio o más, haciendo paseos en la lancha del tío Rafa, que se llamaba La Fiorella, en la cual nos llevaban hasta Boca Chica a recoger conchitas y a comer pescado frito con patacón y yuca, y a las Islas del Rosario, donde probé la langosta, o a la playa de Boca Grande y a la piscina del Hotel Caribe, a pie,
hasta quedar bronceados con un dulce dolor de leve quemadura en los hombros que al cabo de unos días se descascaraban y se volvían pecosos para siempre. O a jugar fútbol con mis primos en el parquecito que había al frente de la iglesia de Boca Grande, o tenis en el club de Cartagena, o ping-pong en la casa de ellos, o haciendo carreras en bicicleta, o duchándonos en los aguaceros sin nombre de la costa, o aprovechando la lluvia y el sopor de la siesta para leer la obra completa de Agatha Christie, o los novelones fascinantes de Ayn Rand. Recuerdo que para mí las hazañas del arquitecto protagonista de El Manantial se confundían con las de mi tío, Rafael Cepeda, o las sagas interminables de Pearl Book, en unas hamacas frescas que se ponían a la sombra en la terraza de la casa, con vista al mar, bebiendo cola román, comiendo empanadas chinas los domingos, arroz con coco y pargo rojo los lunes, quibes sirio-libaneses los miércoles, punta de anca los viernes y lo mejor, arepa de huevo los sábados por la mañana, recién traídas y humeantes de un pueblo cercano, Luruaco, donde tenían la mejor receta. La hermosa casa moderna que mi tío se había construido frente a la bahía para nosotros estaba mejor diseñada que las de Frank Lloyd Wright. Desde la terraza veíamos entrar los inmensos transatlánticos italianos, el Verdi, el Rossini, el Donizetti, o partir para su vuelta al mundo el luminoso buque Gloria, recién inaugurado por el poeta Gonzalo Arango, con sus velas blancas desplegadas a la benéfica brisa del Caribe, o a los oscuros barcos de guerra que iban y venían despacio desde la base naval, con sus ominosos cañones apuntando al vacío. En esa casa espaciosa, llena de luz, fresca porque estaba abierta a la brisa del mar, había siempre música clásica a todo volumen que resonaba por todas partes, porque el tío Rafa era melómano y lo sigue siendo, por lo que toda la vida lo he visto envuelto en un halo de instrumentos musicales o perseguido por una estela de música de las esferas. Él era además violinista y lo sigue siendo, un violinista tan recursivo que se había costeado su carrera de arquitecto en Medellín, no con la ayuda de sus padres que estaban arruinados, sino tocando el violín en entierros, matrimonios, serenatas y fiestas de sociedad. Hay periodos de la vida que transcurren en una especie de armoniosa felicidad, periodos que tienen la tenue tonalidad de la alegría, y para mí los más nítidos coinciden con aquellos años, en aquellas largas vacaciones con mis primos costeños, que hablaban un español mucho más dulce y agradable que el nuestro, que era en cambio duro y montañero, unos primos que después, cuando llegaron las tragedias, volvimos a ver poco, como si nosotros nos avergonzáramos de nuestra tristeza, o como si ellos tuvieran la prudencia de no querer refregarnos en la cara su felicidad conservada, pues la alegría de antes en nosotros había sido reemplazada por un rencor oscuro, por una desconfianza de fondo en la existencia y en los seres humanos, por una amargura difícil de apagar y que ya no tenía relación alguna con el color alegre de nuestros recuerdos. La primera tragedia estuvo a punto de suceder por culpa mía, pero no llegó a ser tal gracias al valor de un niño negro cuyo nombre nunca supe, pero al que le tendré que agradecer toda la vida al no sentirme del todo culpable de una muerte ocurrida por mi cobardía. Habíamos ido en la Fiorella a visitar a una familia que tenía una casa de recreo en la isla de Barú. Yo ya sabía nadar, pues un profesor de la piscina del Hotel Caribe, el Negro Torres, un gigante con cuerpo de estatua, nos había enseñado a los mayorcitos durante las semanas el estilo libre, el braceo, los clavados, a tomar aire por la boca y a botarlo por la nariz, y el aguante de los brazos aleteantes y de las piernas rectas y del cuerpo horizontal hasta casi ahogarnos de cansancio, en piscinas completas de ida y vuelta, sin parar. Siga, 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 otra más y otra más, nos exigía el Negro Torres, una escultura de ébano con un diminuto traje de baño blanco, hasta que nos tenía que sacar casi del pelo, porque nos obligaba a seguir hasta que nos hundíamos exhaustos, incapaces ya de dar una brazada más. Pero de nada me sirvió semejante entrenamiento agónico, como lo pude comprobar esa tarde en la isla. Aburridos por esa larga visita a Barú, después de almuerzo, mientras los adultos hablaban de política en el corredor de la casa, acalorados por el tema y por el clima, mi hermana menor y yo nos fuimos al muelle a mirar el mar, y sin mucho que hacer nos pusimos a brincar de la lancha al muelle y del muelle a la lancha. Las cuerdas que amarraban la embarcación se iban templando y la lancha se alejaba progresivamente del muelle, por lo que el salto era cada vez más largo, más difícil de dar y por lo peligroso más retador.
Yo desafiaba a mi hermana, tal vez, pues me quedaba muy fácil ganarle por ser mayor y de piernas más largas. En uno de esos saltos, Sol, que todavía no había estado en las clases de natación del Negro Torres, no alcanzó a tocar la lancha con el pie y se cayó al mar, entre el muelle y el casco. Yo me quedé sobre las tablas del muelle mirándola, paralizado. Veía que su cabeza se hundía en el agua y subían burbujas y burbujas desde su cuerpo hundido, como de una tableta de Alka-Seltzer, y momentáneamente su pelo rubio volvía a salir y la cabeza con cara de terror, sus ojos desgranados e implorantes, su boca desesperada volvía a tomar un poco de aire, con tos, pero se hundía de inmediato otra vez, y movía los bracitos a la loca, ahogándose. Ella debía tener unos 6 años, sin mucho, y yo 9. Yo sabía muy bien que debía tirarme de inmediato al agua a sacarla, pero estaba paralizado. Solamente la miraba, como si estuviera viendo una película de terror y no era capaz de moverme. Con la más asquerosa cobardía metida en el cuerpo, incapaz de tirarme a salvarla, incapaz incluso de gritar para pedir ayuda, porque además no me oirían, con el ruido del mar y la lejanía de la casa, que estaba a unos 200 metros del muelle, hundida en la vegetación y las palmeras. Mi hermana ya casi no salía del agua y la lancha empezaba a acercarse al muelle otra vez, por lo que podría golpearle la cabeza, apachurrarla contra los pilotes de madera. Y yo seguía mirando, paralizado, seguro de que se iba a ahogar, temblando de miedo mientras ella se moría, pero quieto y mudo. De un momento a otro, sin que yo supiera de dónde, una mancha negra desnuda pasó como una sombra frente a mí. Una flecha oscura que se clavó en el agua y salió con la niña rubiecita entre los brazos. Era un niño de mi misma edad, incluso un poco menor, pues era más bajito que yo, y la había salvado. Y en ese momento empezaron a llegar todos los adultos corriendo de la casa, gritando alarmados, pues se había armado un alboroto en la choza de los negros al lado de la casa principal. Yo seguía ahí, paralizado, mirando a mi hermana toser y vomitar agua y llorar y respirar otra vez, abrazada a mi mamá, hasta que mi papá me tomó por los hombros, se agachó hasta mi altura y me miró a los ojos y me dijo: ¿por qué no hiciste nada? Me lo dijo en tono neutro, distante, en voz muy baja. No era ni siquiera un reproche, sino una constatación de tristeza, de oscura decepción. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada? Y yo todavía no sé por qué no hice nada, o mejor dicho, sí sé, por cobardía, porque tenía miedo de que si me tiraba a salvarla me ahogara yo también, pero era un miedo sin justificación, pues ese niño negro me demostró que bastaba un segundo, un acto de valor y un gesto resuelto para que la vida siguiera y no se convirtiera en la tragedia más espantosa. Y aunque mi hermana no se ahogó, a mí me quedó para siempre la honda sensación, la horrible desconfianza de que tal vez, si la vida me pone en una circunstancia donde yo deba demostrar lo que soy, seré un cobarde. Capítulo 23. Tal vez sería con el fin de templar un poco mi carácter que no mucho tiempo después de este episodio, quizá al año o a los 2 años, mi papá resolvió que ya había llegado el momento de que yo conociera un muerto. La ocasión se presentó una madrugada en que lo llamaron a pedirle que fuera a la morgue de Medellín a reconocer a John Gómez, un muchacho con retraso mental al que había matado un carro en la autopista, el único hijo de Octavia, una tía de mi papá. Antes de salir a hacer la diligencia, mi papá resolvió despertarme y me dijo: vamos al anfiteatro, yo creo que ya es hora de que conozcas un muerto. Yo me vestí muy feliz, como si fuera un programa alegre, pues desde hacía mucho le había pedido que me introdujera en ese mundo de lo que ya no existe. Nos fuimos solos, y desde que entramos a la morgue del Pedregal, al lado del cementerio universal, la cosa no me gustó. La sala estaba llena de cadáveres, pero yo no quise fijar la vista en ninguno de ellos, fuera de que la mayoría estaban cubiertos con sábanas. Olía a sangre y a carnicería, y a formol, y a podrido. Mi papá me llevó de la mano hasta donde el forense le indicaba que estaba el cuerpo del muchacho que podía ser John, y era John, por lo que el médico le propuso a mi papá que presenciara la autopsia. Mis recuerdos ahí no son muy nítidos. Veo una cegueta que empieza a serruchar el cráneo, veo intestinos azules que se depositan en un balde, veo una tibia rota que se asoma por un lado de la pantorrilla, rompiendo la carne. Huele un profundo olor a sangre disuelto con formol, como una mezcla de carnicería bovina con laboratorio de química. Después, como mi papá notó que el espectáculo de la autopsia era muy
muy fuerte, decidió llevarme a dar un paseo por entre los otros muertos. En la tarde anterior se había caído una avioneta en las afueras de Medellín y había varios cuerpos carbonizados y destrozados, que no quise mirar con detalle por las arcadas que me producían. Pero quizá lo que mejor recuerdo es el cadáver de una muchacha muy joven, completamente desnuda, de una palidez transparente, con una herida azul de cuchillada en el abdomen. Un cartelito que le colgaba del dedo gordo del pie decía que la habían apuñalado en un bar de Guayaquil y mi papá comentó, tal vez era una puta pobre. Era la primera vez que yo veía a una mujer que no fuera una hermana desnuda. La primera vez que veía una puta, la primera vez que veía bien un muerto. Ahí me desmayé. Después me veo fuera de la morgue, tomándome una empalagosa uva lux a la fuerza para reanimarme, pálido, mudo, sudoroso. Durante varias noches no pude dormir. Tenía pesadillas en las que veía los huesos rotos, la carne desgarrada y las tripas azules de John al lado de mi cama, de un azul oscuro igual al de la cuchillada de la muchacha de Guayaquil, y su figura entera volvía a presentarse en mi imaginación, con toda su palidez, su pubis velludo, la sangre coagulada en el costado. Años después, sin darme cuenta, no supe por qué enfermiza fascinación quise comprar un cuadro impresionante que se llama Niña mostrando su herida, donde una muchacha se señala el ojal de una herida de cuchillo en el vientre. Ahora que evoco esa visita a la morgue de El Pedregal, creo que sé por qué lo compré, y también sé por qué a todos los que me visitan el cuadro los perturba y los molesta. Durante esas malas noches que siguieron, mi papá se sintió culpable y compungido. Se sentaba en el suelo a acompañarme durante horas al lado de la cama y me explicaba cosas mientras me acariciaba la cabeza o me leía cuentos sosegados. Y cada vez que notaba en mis ojos que habían vuelto las imágenes del horror, me pedía perdón. Tal vez él había pensado que yo tenía una vida demasiado fácil, demasiado buena, y quiso mostrarme el aspecto más doloroso, trágico y absurdo de la existencia, como una elección. Pero quizás si hubiera podido adivinar el futuro, habría pensado que esa temprana terapia de choque era completamente innecesaria. Capítulo 24. La cronología de la infancia no está hecha de líneas sino de sobresaltos. La memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o mejor dicho, está hecha de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas sobre una playa de olvidos. Sé que pasaron muchas cosas durante aquellos años, pero intentar recordarlas es tan desesperante como intentar recordar un sueño que nos ha dejado una sensación pero ninguna imagen, una historia sin historia, vacía de la que queda solamente un vago estado de ánimo. Las imágenes se han perdido, los años, las palabras, los juegos, las caricias se han borrado, y sin embargo, de repente, repasando el pasado, algo vuelve a iluminarse en la oscura región del olvido. Casi siempre se trata de una vergüenza mezclada con alegría, y casi siempre está la cara de mi papá, pegada a la mía como la sombra que arrastramos o que nos arrastra. Poco antes o poco después de que mi hermana menor estuviera a punto de ahogarse, recibí otra lección de ella, sin que ella quisiera dármela, y esta lección coincidió con otra decepción para mi papá. Estaban celebrando en Medellín una feria popular del libro, en el centro, y él nos llevó a los dos hermanos menores, a Sol y a mí. Al llegar nos dijo que cada uno podía escoger un libro, el que quisiéramos, para que él nos lo comprara, y para que después lo pudiéramos leer y disfrutar en la casa. Primero íbamos a recorrer todos los puestos de exhibición y luego, de regreso, escogeríamos el libro que más nos llamara la atención. Hicimos el recorrido 2 veces, calle arriba y calle abajo, y mi papá, sin forzarnos demasiado, nos hacía algunas sugerencias. Cogía libros entre las manos y elogiaba las virtudes de la historia, la maestría del escritor, lo apasionante del tema. Pronto mi hermana escogió uno siguiendo los consejos de él, El ruiseñor y la rosa y otros cuentos de Oscar Wilde, en una edición muy modesta, pero hermosa, blanca, con una rosa roja en la cubierta. Yo, en cambio, me había obsesionado desde el primer recorrido con un libro caro, grande, de tapas rojas que se llamaba Las reglas oficiales de todos los deportes. Ahora, si había algo que mi papá despreciara eran los deportes, el ejercicio en general, que para él era solamente una posible fuente de lesiones y accidentes. Trató de disuadirme. Me dijo que eso no era literatura,
ni ciencia, ni historia. Incluso llegó a decir, cosa insólita en él, que era muy caro, pero yo estaba cada vez más resuelto y apretando los dientes, contrariado, mi papá me lo compró. Cuando más tarde llegamos a la casa, nos fuimos los tres a la biblioteca, y mientras yo intentaba entender las reglas del fútbol americano, que ni esa vez ni nunca pude comprender, mi papá empezó a leerle en voz alta a mi hermana el primer cuento de Oscar Wilde que venía en el libro, precisamente, El ruiseñor y la rosa. Llevarían una página en la lectura cuando yo ya estaba completamente decepcionado de las incomprensibles reglas del fútbol americano y oyendo con disimulo la maravillosa historia de Wilde, hasta que al final, cuando el pájaro muere traspasado por la espina del rosal, yo mismo cerré mi libro y me acerqué a ellos, humilde y arrepentido. Mi papá terminó de leer con mucha emoción. Creo que me sentí casi tan miserable como la vez en que no había sido capaz de salvar a mi hermana en su caída al mar. Y creo que mi papá estaba casi tan decepcionado de mí como esa otra vez. Escondí el libro rojo de las reglas de los deportes detrás de mis otros libros, como si fuera una revista pornográfica. Leí una y otra vez los fascinantes cuentos de Wilde, y desde entonces no he hecho otra cosa que leer literatura, ciencia, historia, aunque ya no aprendiera jamás las reglas del cricket, ni del rugby, ni del fútbol americano o del judo japonés. Capítulo 25. Perdón, no sabía que estabas ocupado. Eso me dijo una tarde calurosa de verano mi papá. Había llegado a la casa con un libro de regalo, la biografía de Goethe, que más tarde me entregó. Todavía la tengo y todavía no la he leído, ya le llegará el día. Pero al entrar él, yo estaba dedicado a ese ejercicio manual que para todo adolescente es un delicioso apremio impostergable. Él siempre tocaba la puerta antes de entrar en mi cuarto, pero esa tarde no tocó. Venía muy feliz con el libro en la mano, estaba impaciente por entregármelo y abrió. Yo tenía una hamaca colgada en el cuarto y ahí estaba echado, en pleno ajetreo, mirando una revista para ayudarle con los ojos a la mano y a la imaginación. Me miró un instante, sonrió y dio la vuelta. Antes de cerrar otra vez la puerta, me alcanzó a decir, perdón, no sabía que estabas ocupado. Después no comentó ni una palabra sobre el asunto, pero semanas más tarde, en la biblioteca, me contó una historia. Cuando yo estaba en último año de medicina, me llamó a su casa un primo, Luis Guillermo Echeverría Abad. Después de muchos rodeos y con mucho misterio, este primo me confesó que estaba muy preocupado por su hijo, Fabito, que parecía no pensar en otra cosa que en hacerse la paja. A mañana, tarde y noche. Tú, que eres casi médico, me dijo el primo, habla con él, aconséjalo, explícale lo dañino que es el vicio solitario. Entonces yo fui a hablar con el hijo de mi primo. Siguió contando mi papá y le dije, tranquilo, sígalo haciendo todo lo que quiera, que eso no hace daño y es lo más normal. Lo raro sería que un muchacho no se masturbara, pero le doy un consejo, no deje rastros ni se deje ver de su papá. Al poco tiempo el señor volvió a llamar a agradecerme. Le había hecho el milagro, Fabito, como por arte de magia, había dejado el vicio. Y mi papá, como si no hubiera mejor moraleja para esa historia, soltó una carcajada. Lo que yo sentía con más fuerza era que mi papá tenía confianza en mí, sin importar lo que yo hiciera, y también que depositaba en mí grandes esperanzas, aunque siempre corría a asegurarme que no era necesario que yo lograra nada en la vida, que mi sola existencia era suficiente para la felicidad de él, mi existencia feliz y fuera como fuera. Esto significaba, por un lado, una cierta carga de responsabilidad para no traicionar esas esperanzas ni desmentir esa confianza, un peso, pero era un peso dulce, no era una carga excesiva, pues todo resultado, hasta el más nimio y ridículo, ya le agradaba. Mis primeros borrones de páginas lo exaltaban, mis cambios de rumbo locos los interpretaba como una excelente práctica formativa, mi inconstancia como una marca genética de la que él también sufría, mi inestabilidad vital e ideológica como algo inevitable en un mundo que se está transformando ante nuestros ojos. Y había que tener una mente flexible para saber qué partido tomar en el reino de lo cambiante y de la indeterminación. Nunca, ni cuando cambié 4 veces de carrera, ni cuando me expulsaron de la universidad por escribir contra el Papa, ni cuando estuve desempleado y tenía ya una hija que mantener,
ni cuando me fui a vivir con mi primera mujer sin casarme, ni cuando oí censuras ni reclamos de su parte, siempre la más tolerante y abierta aceptación de mi vida y de mi independencia. Y creo que así fue también con todas mis hermanas. Nunca un censor, nunca un crítico o un inquisidor, mucho menos un castigador o un carcelero. Siempre una persona liberal, abierta, positiva, que aceptaba incluso como picardías inocentes nuestras faltas. Tal vez él creía que el ser humano, todo ser humano, está condenado a ser lo que es, y que no hay vara que lo enderece, ni mala compañía que lo tuerza. Y tal vez tuvo la suerte también de que ninguno de nosotros saliera crápula, enfermo, vago, idiota o inútil, en cuyo caso no sé cómo hubiera reaccionado, aunque creo que seguramente con el mismo ánimo abierto y tolerante y alegre, aunque por supuesto también con la irremediable dosis de dolor e impotencia. En materia sexual fue siempre muy abierto, como ya se vio en el episodio de la masturbación, y en otros que no digo por qué. Nada tan incómodo como mezclar el sexo con los padres. A los padres nos los imaginamos siempre asexuados, y como dice un amigo mío, las mamás ni siquiera hacen pipí. Tal vez mi papá era más puritano en la vida que en el pensamiento, es cierto, y quizá un poco conservador a pesar suyo, tradicionalista en asuntos de moral familiar, pero teóricamente muy liberal. En esto también opuesto a mi mamá, que en teoría decía ceñirse a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, pero en la práctica era incluso más abierta y liberal que mi papá, y cuando una vez el esposo de una prima mía, que es del Opus Dei, dictó una conferencia en la universidad criticando el uso del condón y sosteniendo que a veces la medicina era la aliada perversa de la inmoralidad humana, pues pretendía que se pudiera hacer impunemente lo prohibido, mi mamá le dijo en secreto a esa prima mía que todo eso estaba muy bien, que ella estaba de acuerdo con su marido, pero que en cada viaje de su esposo le aconsejaba que en el maletín de viaje le empacara siempre una cajita de condones, porque los hombres eran muy buenos para echar discursos sobre la moral, pero a la hora de la verdad, en el instante de la tentación, la moral se les olvidaba, y en tal caso, al menos era mejor que él y sobre todo ella no acabaran enfermándose por un exceso de moralidad abstracta, en vez de seguir sanos gracias a algo de inmoralidad práctica. Con mi papá yo podía hablar de todas estas materias íntimas y consultárselas directamente, porque siempre me veía sin escandalizarse, tranquilo, y me contestaba en un tono entre amoroso y didáctico, nunca de censura. En la mitad de mi adolescencia, en el colegio de solos varones, donde yo estudiaba, me ocurrió algo que me pareció muy extraño y que llegó a atormentarme durante años. La vista de los genitales de mis compañeros de clase y sus juegos eróticos me excitaba, y yo llegué a pensar con angustia por eso que era marica. Se lo conté a mi papá con el ánimo transido de miedo y de vergüenza, y él me contestó sonriendo muy tranquilamente, que era pronto para saberlo definitivamente, que tenía que esperar a tener más experiencia del mundo y de las cosas, que en la adolescencia estábamos tan cargados de hormonas y que todo podía ser motivo de excitación, una gallina, una burra, unas salamandras o unos perros acoplándose. Pero que eso no significaba que yo fuera homosexual, y ante todo me quiso aclarar que de ser así, eso tampoco tendría ninguna importancia, siempre y cuando yo escogiera aquello que me hiciera feliz, lo que mis inclinaciones más hondas me indicaran, porque uno no debía contradecir a la naturaleza con la que hubiera nacido, fuera la que fuera, y ser homosexual o heterosexual era lo mismo que ser diestro o zurdo, solo que los zurdos eran un poco menos numerosos que los diestros, y que el único problema, aunque llevadero, que podría tener en caso de que me definiera como homosexual sería un poco de discriminación social, en un medio tan obtuso como el nuestro, pero que también eso podía manejarse con dosis parejas de indiferencia y de orgullo, de discreción y escándalo, y sobre todo con sentido del humor, porque lo peor en la vida es no ser lo que uno es, y esto último me lo dijo con un énfasis y un acento que le salían como de un fondo muy hondo de su conciencia, y advirtiéndome que en todo caso lo más grave, siempre lo más devastador para la personalidad, eran la simulación o el disimulo, esos males simétricos que consisten en aparentar lo que no se es o en esconder lo que se es.
recetas ambas seguras para la infelicidad y también para el mal gusto. En todo caso, me dijo con una sabiduría y una generosidad que todavía le agradezco, con una tranquilidad que todavía me tranquiliza, yo debía esperar un tiempo a tener más trato con las mujeres, a ver si con ellas no sentía lo mismo o más y mejor. Y así fue. Al cabo del tiempo, y luego de que estuve también pagado, aunque no inducido por mi papá, hablando de mis angustias con un psiquiatra y un psicoanalista, Ricardo José Toro y Claudia Nieva, a quienes recuerdo también con cariño, hablando con ellos o dejando que mi cerebro madurara a su amaño mientras les derramaba en sus orejas mis miedos, pude encontrar en mí mismo el sendero de mis deseos más profundos, que por suerte o por monotonía de mi espíritu acabó coincidiendo con el camino trillado de la mayoría. Desde eso, además, no le temo tampoco a mis deseos más oscuros, ni me siento atormentado o culpable por ellos. Y si he sentido después impulsos de atracción por objetos prohibidos, como la mujer del prójimo, por ejemplo, o por mujeres mucho menores que yo, o por las novias de mis amigos, no he vivido estas infracciones como un tormento, sino como las peticiones tercas, pero ciegas e inocentes, en el fondo de la máquina del cuerpo, que deben controlarse o no, según el daño que se puede hacer a los demás y a sí mismo, y con ese solo criterio, más pragmático y directo que el determinado por una moral absoluta y abstracta, la de los dogmas religiosos, que no cambia según las circunstancias, el momento o la oportunidad, sino que es siempre idéntica a sí misma, con una rigidez dañina para la sociedad y para el individuo.